Hola chicos, creo que voy a haceros una breve explicación del texto que entra en selectividad de Nietzsche, viendo sobre todo que bueno, a la gente cuesta trabajo entender su estilo, a veces tan literario, pero tan complicado. Ya sabéis que el texto que entra en selectividad es El crepúsculo de los ídolos y concretamente de esta obra de su etapa ya de madurez, un fragmento que se llama La razón en la filosofía. Ya podéis imaginaros que lo que él hace es criticar precisamente esa idea de razón en filosofía. Entonces, como veis, empieza, bueno, yo os recomiendo primero que os cojáis cada párrafo, que lo subrayéis, que subrayéis sobre todo las dudas, aquello que no entendéis y que después pongáis el vídeo en marcha para escuchar mi explicación. Bien, empezamos con el primer párrafo que, como veis aquí arriba, pues habla de la idiosincrasia en los filósofos, es decir, cuál es la característica peculiar que ha perseguido a la filosofía en los últimos 2000 años de historia. Bueno, pues nos lo dice claramente en la siguiente línea, ¿no? El hecho de que los filósofos parecen odiar la idea del devenir, el hecho de que no aceptan el sentido histórico de la existencia, de la vida, ¿no? El querer incluso paralizar o disecar la vida y el mundo mediante sus conceptos y sus teorías. Cuando hacen de ella una momia. También eso es muy representativo porque esta metáfora de la momia ejemplifica muy bien la idea de que los conceptos son abstracciones que de alguna forma se olvidan, por una parte, de la complejidad real y de los matices que cada ser individual posee, y al mismo tiempo el hecho de que la realidad, como decía Heráclito, es un fluir, un devenir continuo y por tanto intentar paralizarla es algo así como intentar hacer una momia, es decir, intentar conservar el aspecto de un ser vivo, de un animal, por ejemplo, o de una persona incluso, disecándola, es decir, extrayéndole todo su órgano interno, extrayéndole líquido corporal y haciendo que éste se mantenga en un estado momificado. Entonces, para Nietzsche eso es tan feo como suena, es decir, tan odioso como que matan, como dice aquí, rellenan de paja los filósofos, porque en el fondo ellos adoran los conceptos, son idólatras. La idolatría, recordad que era eh, aquella desviación, podemos decir, religiosa, que incluso ha sido considerada una herejía en muchos momentos, que consiste en adorar a las imágenes sagradas, a las imágenes de Dios, en vez de adorar a Dios mismo. Entonces confundir a Dios con imágenes, con estatuas, por ejemplo, y, y para Nietzsche lo que hacen los filósofos cuando inventan un concepto es algo similar. Y creer que el concepto encierra por sí mismo una verdad eterna, inmutable, que ya nunca se podrá eliminar. Y sin embargo, en el mundo real, como vemos, lo que existe es la muerte, el cambio, la vejez, la procreación, el crecimiento, es decir, lo que es la vida, lo que es el fluir constante de la vida. Sin embargo, para ellos eso es como una objeción, podríamos decir como una refutación. Bien, posiblemente ya no escuchéis al canario porque acabo de matarlo y de asesinarlo. Y creo que voy a disecarlo y a convertirlo en una momia. Bien, como os decía, ¿no? Los filósofos, empezando por su maestro, por Platón, solo han sabido interpretar el mundo a través de conceptos abstractos, conceptos que son eh, momias o elementos que intentan detener la realidad y simplificarla. Cuanto más abstracto, más alejado de la vida, según Nietzsche, ¿no? El caso es que, como dice aquí en el texto,
como ese mundo conceptual, perfecto, cuadriculado, que ellos inventan, no lo tenemos delante de nosotros, ni parece tan fácil de alcanzar, se preguntan ¿por qué? Porque eso que ellos consideran la realidad, sin embargo, es tan inalcanzable. Y entonces encuentran que tiene que haber una ilusión, un engaño, algún tipo de trampa. Y la encuentran en los sentidos, ¿vale? Esos sentidos que por otra parte son tan inmorales, porque todo lo que tiene que ver con el cuerpo no solo es engañador, sino también perjudicial, pecaminoso, algo que nos ata y nos arrastra hacia el fondo de este mundo y de lo que hay que avergonzarse, ¿no? Como dice la Biblia, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. O como dice Platón, las pasiones, el caballo negro, que es aquel que tira hacia abajo, hacia lo material de este mundo, y que ejemplifica todos los vicios, podríamos decir, pues son las que nos arrastran y las que debemos controlar con más fuerza. Bueno, entonces, en definitiva, este platonismo que comienza en Grecia se ha mantenido durante siglos y siglos, de forma que los filósofos han intentado entender el mundo, pero solo a base de conceptualizarlo, es decir, de traicionarlo y de caer en una especie de fe en la verdad que se parece mucho al monoteísmo, que en vez de creer en un solo Dios, se cree en una verdad, la verdad con mayúsculas, ¿no? Eso es lo que llama aquí el monotonoteísmo. Esa repetición de una verdad única que al final y al cabo dice Nietzsche que es su verdad, la verdad de ese filósofo, pero que para el filósofo representa la única, la auténtica verdad. El segundo párrafo nos habla precisamente de Heráclito, ¿vale? Y nos indica que quizá ha sido el único filósofo que ha comprendido que la verdadera realidad es cambiante, dinámica, y por tanto no se puede aferrar ni paralizar mediante conceptos. También Heráclito hablaba de los sentidos, decía que nos engañaban precisamente porque nos mostraban el mundo como si tuviese continuidad, duración, unidad. Si pensáis que yo soy la misma persona que ayer os dio clase, os equivocáis, porque hoy soy un año más viejo, porque puedo tener algunas canas más, porque a lo mejor hoy me he afeitado, ayer no estaba afeitado, etcétera, ¿no? Entonces realmente nada permanece, todo cambia, y ese lema de Heráclito sí que es ciertamente verdadero. Hay una cuestión con los sentidos y la mentira de los sentidos que Nietzsche intenta aclarar, ¿no? En realidad los sentidos no mienten de ninguna manera. Quien miente es nuestra mente, nuestro cerebro, cuando interpreta los datos de los sentidos. ¿De acuerdo? Si yo veo, por ejemplo, un bolígrafo metido dentro de un vaso de agua y me parece que este aparece doblado, realmente mis ojos ven lo que tienen que ver por el efecto de la reflexión de la luz, es lo que realmente se está viendo. Ahora, si mi mente hace la afirmación de que en efecto el bolígrafo se ha partido, se ha doblado, ahí es donde está el error, ¿vale? Pero en fin, en todo caso, Heráclito siempre tendrá razón, ¿no? Cuando afirma que el ser con mayúsculas, cuando habla aquí del ser o del ser verdadero, del mundo verdadero, se refiere a ese mundo inmutable, eterno, perfecto, maravilloso, ¿no? de Platón, que se basa en la idea del ser que tiene Parménides, ¿vale? Entonces, cuando habla, por ejemplo, aquí de los eleatas, son los seguidores de Parménides de Elea, es decir, todos aquellos filósofos que han sido legión a lo largo de la historia y que han dicho el verdadero ser es lo que no cambia, lo que permanece. Y por tanto, es esa construcción conceptual que cada filósofo ha hecho a su manera. Bien,
el tercer párrafo, el tercer aforismo, trata sobre los sentidos, ¿no? Nuestros sentidos pues son para Nietzsche unos instrumentos de observación sutiles, eficaces y, como digo, no engañan, ¿no? Creer en los sentidos es creer en este mundo que tenemos delante de nosotros. Es decir, frente al mundo inteligible, al mundo de la idea de Platón, creer, como dice Nietzsche, que el único y verdadero mundo es el mundo sensible, el que puedo tocar y ver. Un mundo que es imperfecto, pero precisamente por eso es el mundo real, el que hay. Bien, también habla aquí en este párrafo tercero de la ciencia y de cómo la ciencia le debe la vida a los sentidos, puesto que la ciencia es la única que acepta tal cual el mensaje, el testimonio de los sentidos. Incluso complementa y agudiza los sentidos a través de instrumentos como el telescopio, etcétera, ¿no? Entonces, es aquí digamos, un canto a favor de la ciencia y un rechazo absoluto de todo lo demás, de la metafísica, la teología, la psicología, la teoría del conocimiento, al considerarlos que no son ciencia. Bueno, de hecho dice que son un aborto y todavía no ciencia. Con esa forma tan dura de expresarse, Nietzsche lo que quiere decir es que de la filosofía tradicional solo ha salido cosas muertas, ¿no? Como en el caso de un aborto. No nada vivo y nada concreto y real. Y luego aparte también habla de la lógica y las matemáticas, que para Nietzsche, bueno, simplemente son un convencionalismo, un lenguaje convencional de signos que por su precisión y por su carácter ordenado nos pueden parecer más objetivos, pero en el fondo no es más que un juego, un lenguaje convencional, un lenguaje formal, nada más. El otro gran error, la otra idiosincrasia o la otra peculiaridad de los filósofos, no menos peligroso, consiste en confundir lo último y lo primero. Darle la vuelta a las cosas de forma que aquello que viene al final se convierte, sin embargo, en lo más importante, en lo principal, en lo que viene al principio. Entonces, se refiere otra vez a los conceptos, pero sobre todo a esos conceptos supremos, como vemos aquí, que son el producto de la abstracción más absoluta, cuando ya los conceptos los hemos ido generalizando, y en esa generalización, en esa abstracción cada vez mayor, nos vamos alejando de la realidad. Y sin embargo, acordaros que para el amigo Platón, esa era la realidad más auténtica, precisamente la más abstracta. El mundo de las ideas, si tenía valor para Platón, era precisamente porque no estaba contaminado por la materia, por este mundo material defectuoso, cambiante, etcétera, ¿no? Entonces, como recordaréis, ¿no? Había una jerarquía de ideas dentro del mundo de las ideas. Estas estaban organizadas de manera que en la cúspide de la pirámide se encontraban las ideas más abstractas, la idea de la unidad, la idea del ser, la idea del bien. Entonces, Nietzsche lo que nos viene a decir es que esa manía platónica, ¿no?, de huir de la realidad tiene como segundo error el convertir precisamente esa realidad en una realidad de primer rango, cuando en realidad es producto de nuestra propia mente, ¿no? Y sin embargo se convierte en causa sui, ¿no?, como conceptos supremos o valores supremos que son de primer rango, de primera categoría, como si ellos fueran la auténtica realidad, mientras que las cosas de este mundo solo son copias. Acordaros la relación que había entre el mundo de las ideas, que era el original, y el mundo sensible, donde estaba la copia defectuosa e imperfecta. Entonces, llegando al último extremo de ese escalafón o de esa jerarquía, nos encontramos un concepto estupendo, el concepto de Dios, ¿no?, que es lo que representa lo más abstracto y tenue, pero al mismo tiempo se plantea como lo más real.